Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a trabajar en la resolución de un ejercicio para explicar el paso a paso de la resolución de un ejercicio de base de datos y cómo analizar justamente el texto explicativo. Vamos a trabajar con este ejercicio, que es probablemente de los que están en la página el más tramposo. La letra dice lo siguiente: se quiere desarrollar un sitio web para un periódico. Este sitio web muestra las noticias que tienen título, subtítulo, fecha y autor. Además, las noticias deben agruparse por categorías, locales, nacionales, políticas, etc. Y cada noticia puede tener hasta 3 categorías. Cada autor debe identificarse por nombre, apellido y hasta 2 categorías en las que se especializa. Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es, la letra del ejercicio pide desarrollar el MER, el modelo entidad-relación. Por lo tanto, tenemos que identificar las entidades, ponerles atributos y establecer las relaciones entre esas entidades y su cardinalidad. Para resolver este ejercicio, vamos a utilizar la siguiente herramienta, ¿verdad? Esto se puede resolver perfectamente en una hoja de papel con un lápiz, una lapicera. Pero para hacerlo acá en la computadora y mostrarles a ustedes, yo voy a utilizar este programita, este software que se llama DIA, que está disponible para Linux y para Windows. Es un software de diagramado y es excelente para hacer este tipo de diagramas. Incluso viene con, le voy a mostrar con la lupa, vamos a andar acá, viene con las herramientas básicas para diagramas de base de datos. Lo hemos hablado el día en otros videos de programación, que tiene un montón de opciones, pero entre ellas está base de datos, como con herramientas de diagrama de base de datos. Entonces vamos a aprovechar esta herramienta para justamente ir diseñando el MER según lo vamos resolviendo. Muy bien, vamos a ir paso por paso en la resolución de este ejercicio. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es, para resolver un ejercicio de análisis de realidad, tengo que tener en cuenta toda la realidad. Tengo que leer muy bien la letra. Este ejercicio es tramposo a propósito, ya que está pensado para que ustedes lean más de una vez la letra del ejercicio. El primer paso siempre es identificar entidades. Las entidades, ¿qué van a ser? ¿Cómo las identifico yo en esta descripción de esta realidad? Bueno, van a ser los objetos que yo encuentro interactuando en esa realidad que me describen, ¿no? Y si me pongo a leer, yo encuentro un montón de objetos. Encuentro el sitio web en sí, podríamos mencionar el periódico, pero vamos a, como esto va a ser para el sitio web para un periódico, ¿verdad? Vamos a hablar de un solo objeto acá. Las noticias de ese sitio web, su título, su subtítulo, su fecha y su autor. También habla de categorías, habla del nombre, apellido y otras propiedades del autor. Entonces tenemos un montón de objetos acá. ¿Cuáles son nuestras entidades y cuáles son otra cosa? Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta para definir entidades es, de todos estos objetos, ¿cuáles hablan de qué cosa? Vamos a explicarnos. No, si yo pienso en el título y me pregunto, ¿el título de qué? Esa, dependiendo de mi respuesta, es que yo voy a definir si es una entidad o si es, por ejemplo, un atributo. Por ejemplo, la respuesta es el título de la noticia. Por lo tanto, título es un atributo de la noticia. Puedo hacer el mismo ejercicio con noticias. ¿Noticias de qué? Noticias del sitio web de nuestro periódico.
Pero el sitio web de nuestro periódico es la realidad con la que estamos trabajando. Por lo tanto no es una entidad, es la realidad entera. La base de datos que vamos a hacer es el sitio web eh, para este periódico. Es decir, esa es la realidad. Enmarcados en esta realidad van a estar todas las otras entidades. Entonces, noticias, si son las noticias del sitio web, noticias es una entidad de esta realidad y título es un atributo de la noticia. Entonces, aplicando ese razonamiento podemos hacer la siguiente categorización. Ya dijimos que sitio web para un periódico es la realidad. Noticias va a ser un atributo, una entidad, ¿verdad? Porque tiene atributos. ¿Qué atributos? Me lo dice directamente acá. Título, subtítulo, fecha y autor. Pero dejemos autor para último. Otra cosa que encuentro acá es que las noticias deben agruparse por categorías. Y cada noticia puede tener hasta 3 categorías. Esto es importante anotar porque cuando yo veo, porque acá dice no que las noticias tienen categorías, sino que las noticias se agrupan en categorías. Esa forma de hablar, esa forma de expresarse me refiere a que las categorías no es una propiedad de la noticia, sino que la noticia está relacionada con una categoría. Y además me dice que las categorías tienen propiedades propias, características propias. Las categorías tienen atributos, por lo tanto, categorías es otra entidad. Lo mismo nos pasa con el autor. Nos dice que la noticia tiene un autor, pero el autor es identificado por nombre, apellido y hasta 2 categorías. Autor tiene atributos, por lo tanto, autor es una entidad. Para darnos cuenta de eso tenemos que trabajar muy finamente y leer muy detalladamente y con mucha calma la letra de la realidad que nos están presentando. Entonces vamos a plantear estas entidades. Vamos a día y vamos a elegir la herramienta tabla, o sea, que es lo mismo que entidad. Vamos a plantearla acá. Vamos a bajar un poquito el zoom. Y vamos a llamar a esta entidad. La primera es noticia, perdón. Aplicar. Vamos a crear otra que va a ser, con doble clic abro la tablita de propiedades, categoría, y vamos a crear otra llamada autor. Tenemos nuestras 3 entidades y puedo nombrar a esta realidad. Voy a tomar la herramienta de texto y escribir por acá arriba sitio web del periódico. Entonces di nombre a mi realidad y tengo sus entidades principales, ¿verdad? Y ahora lo que puedo hacer es identificar sus atributos. Me dice que las noticias tienen título, subtítulo y fecha. Muy bien, atributos. Vamos a agregarle un nombre a este atributo. Voy a agrandar un poquito acá. Entonces, el nombre del atributo va a ser título. ¿Verdad? Puedo agregarle tipo, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ponerle, es un atributo de tipo texto, ¿verdad? Pero luego vamos a ver cómo se
se establece bien el tipo de datos de un atributo. Vamos a hablar bien de eso más adelante. Por ahora vamos a dejarlo vacío. Y me hace un par de preguntas que también luego la vamos a ver. ¿Ah? Vamos a dejarlo tal cual por ahora. Vamos a agregar otro atributo que es el subtítulo. Y vamos a agregar otro, ¿verdad?, que me dice que es la fecha. Fecha. Le vamos a aplicar, cerrar. Entonces ya tenemos la noticia con sus atributos. Del autor nos dice que sus atributos son nombre, apellido y, después menciona que tiene categorías. Pero las categorías están acá. Entonces tenemos un problema. Porque el autor tiene categorías o está relacionado con categorías. ¿Cómo es que dice el texto del problema? Dice, se especializa en hasta 2 categorías. Nuevamente tengo un verbo que me describe cómo es esa relación. Cuando tengo algo así, que me dice, y hasta 2 categorías, yo sé que lo que tengo acá es una relación, ¿verdad? Porque incluso yo tengo aquí una cardinalidad, que luego vamos a ver cómo la aprovechamos. Por lo tanto, yo con estos atributos en mi autor ya tengo suficiente. Y luego viene el tema de la categoría. Vamos a ver la letra. Vamos a achicar. Nos dice que las categorías pueden ser locales, nacionales, políticas, etc. Y no me dice más nada. Salvo que las noticias pueden tener hasta 3 categorías y los autores se especializan en hasta 2 categorías. Locales, nacionales, políticas, etc. ¿Son los atributos de categorías? No. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me dice esto, locales, nacionales, políticas, y aparece etcétera. Me dice que puede haber otras categorías además de esta. Entonces, locales, nacionales, políticas, etcétera, es un posible valor de un atributo de categorías. ¿Qué atributo? Bueno, ahí podemos ser creativos. Podemos llamar a este atributo, por ejemplo, tipo. Perdón, escapé. Acá vamos a atributos. Vamos a crear uno nuevo y vamos a ponerle tipo. El tipo de categoría o, por ejemplo, nombre. El nombre de la categoría. Entonces tendríamos la categoría nacionales, la categoría políticas, la categoría sociales, la categoría deportes, la categoría, en fin, la que a ustedes se les ocurra que pueda tener una noticia, ¿verdad? ¿Qué me permite esto? Bueno, no limitarme a solamente estas 3 que menciono acá, locales, nacionales, políticas. Tenemos internacionales que no se mencionan. Entonces, si hace falta, yo puedo agregar nuevas categorías porque simplemente la menciono por su nombre. Digo, bueno, tengo una nueva categoría, tiene tal nombre. Con esto ya tengo establecido el... vamos a corregir una pequeña cosita acá, atributos. Vamos a quitar esta. Ahí va. Ya tengo mis entidades y sus atributos. Podemos pasar al segundo paso. Luego que identifique las entidades, tengo que identificar las relaciones. Y las relaciones me aparecen en el texto
como verbos que indican interacción entre las entidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que las noticias, dice, tienen título, subtítulo, fecha y autor. Yo sé que estos son atributos de la noticia, pero el autor es otra entidad. Por lo tanto, acá yo tengo una relación. Además, si me quedaba duda acerca de que autor fuera una entidad, puedo hacer el siguiente razonamiento. Una noticia es escrita por un solo autor, por lo general, pero un solo autor puede escribir cuántas noticias. Un solo autor se supone que puede escribir muchas noticias. Por lo tanto, me puedo dar cuenta muy fácilmente, ¿verdad?, que hay una relación con una cardinalidad entre autor y noticias. Por lo tanto, autor no puede ser un atributo de noticias, sino una entidad aparte, y lo que tengo entre noticias y autor es una relación. También se me dice que las noticias se agrupan por categorías y que los autores se especializan en categorías. Entonces ya tengo el planteo de varias relaciones, varias interacciones entre mis entidades. La primera es, las noticias tienen autores. Entonces, vamos a día y vamos a plantearlo. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, en principio lo que voy a hacer es agregar nuevas tablas y les voy a poner el nombre de las relaciones, ¿verdad? El nombre de esta tabla va a ser tiene. Vamos a ponerla con mayúscula. Entonces, y digo, bueno, ¿cómo lo relaciono? Voy a utilizar esta línea que se llama referencia, que es la que me permite establecer relaciones entre entidades, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, fíjense que cuando toco, voy a desactivar esto aquí, toco la entidad, se conecta, ahí, vamos a conectarlo de costadito, acá y acá. ¿Ah? Muy bien, la noticia tiene, y voy a utilizar una más, autor. Se conectó, ahí va. Y voy a corregir un poquito los números y la apariencia. Puedo dejarle la flecha para indicar la dirección, pero voy a quitarle la cardinalidad en el inicio y el final. Voy a quitarle la flecha simplemente para que quede más claro. Y voy a quitar las descripciones. Muy bien, entonces mi noticia tiene autor. Después vamos a ver cuántos y cómo, aunque ya hicimos parte de ese análisis. Luego me dice que las noticias se agrupan por categorías. Entonces voy a hacer lo mismo. Planteo una nueva tabla y la voy a llamar agrupa. Pongo mi línea, conecto y digo, bueno, o mejor, vamos a hacerlo al revés. Una categoría agrupa noticias. Vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar las dos flechitas con el Shift
y vamos a ponerlo sin nada. Entonces, una categoría agrupa noticias. Las noticias tienen autores. Vamos a ver luego la cardinalidad. Y vamos a agregar la última que me dice que el autor se especializa en hasta 2 categorías. Entonces yo voy a decir que el nombre de esta otra tabla es especializado en. Puede ser bastante largo el nombre, no hay problema. Entonces, mi autor especializado en él, o mejor dicho, se especializa. Se especializa oh, ahí, perfecto. Hagamos lo mismo para dejarlo, para completar luego. Muy bien. Y planteé mis relaciones. La noticia tiene autores, las categorías agrupan noticias y un autor se especializa en categorías. Vamos a corregir esto, vamos a dejarlo en normal. Perfecto. Muy bien. Lo que nos está faltando ahora es solamente agregar la cardinalidad. Recuerden, la cardinalidad me dice cómo es esa relación. ¿Cuántos con cuántos? Entonces, me dice, empecemos con esta relación. Esta no se especifica, pero me dice que muestra que las noticias tienen autor, no autores. Por lo tanto, una noticia es escrita por un solo autor. Entonces yo me hago la pregunta en las dos direcciones. Una noticia tiene ¿cuántos autores? Según la letra, una noticia tiene un solo autor. Por lo tanto, yo voy a venir acá y en el inicio, no al final, vamos a poner acá en el inicio, voy a poner que un 1. Vamos a aumentar el tamaño de esta fuente para que quede grandecito. Vamos a ponerlo en negrita. Muy bien. Un autor, una noticia tiene un autor. Y en esta flecha me pregunto al revés, un autor tiene cuántas noticias, o sea, un autor es autor de cuántas noticias. Bueno, un autor se supone que puede escribir muchas noticias. Por lo tanto, de este lado, eso es más de uno, pasa a ser n automáticamente. Entonces, vamos a poner acá n, vamos a aplicar lo mismo, vamos a dejarlo en negrita, vamos a pasarlo a 1, vamos a aplicar n, vamos a ponerlo en el final de la descripción y vamos a borrar esta n de acá para que quede, ahí va. Entonces, una noticia tiene un autor, pero un autor escribe n noticias. Bien, establecí la cardinalidad. Luego me dice que cada noticia se agrupa por categorías y puede tener hasta 3. ¿Cómo expreso hasta 3 en base de datos? No lo hago. Si es más de 1, es n. Entonces, ya sé que una noticia está agrupada en por lo menos 3 categorías. Eso es n. Por lo tanto, ponemos n de este lado, del lado categoría. Y me pregunto, ¿una categoría puede agrupar a cuántas noticias?
obviamente a muchas. Muchas noticias van a ser de deportes, muchas noticias van a ser locales, muchas noticias van a ser internacionales, sociales, etcétera. Por lo tanto, en una categoría voy a agrupar muchas noticias. Eso es N, nuevamente. Entonces, N, aplicamos, cambiémoslo para aquí, así queda. Si no funciona en un lado, pruébenlo en el otro para que les quede aquí. Entonces, una noticia está agrupada por N categorías y una categoría agrupa a N noticias. Y no solamente nos falta este acá. Nos dice que un autor se especializa en hasta 2 categorías. Nuevamente, más de uno es N. Entonces, yo voy a venir acá. Bueno, un autor se especializa en ¿cuántas? En más de una. Por lo tanto, N. Para el tamaño, para la fuente. Vamos a ponerlo acá. N. ¿Y cuántos autores se especializan en una categoría? ¿Verdad? Puede haber muchos escritores en el periódico, o varios por lo menos, de noticias locales, otros tantos de noticias internacionales, otros tantos de deportivas. Por lo tanto, no sé cuántos autores voy a tener. Por lo tanto, por lo menos, se espera que por lo menos uno, pero no sé cuántos. Entonces, yo sé que también de este lado va a ser N. Vamos a ver si nos queda bien. Nos queda bien. Vamos a aumentarlo. Entonces, un autor se especializa en N categorías. Y en cada categoría voy a encontrar N autores. Y de esta manera terminé el ejercicio del diseño del MER. Faltan cosas acá para seguir con la tarea, faltan algunos detalles. Por ejemplo, no pusimos en la parte de cardinalidad los atributos de las relaciones, no agregamos en ninguno de estos casos los atributos principales, las claves principales de cada entidad, pero para lo que pide el ejercicio queda completo de esta manera. Espero que los ayude con los otros ejercicios y cualquier cosa me consultan y nos vemos en las próximas clases.